Bienvenidos a su canal en YouTube, Dios es Luz a las Naciones, conduciendo su programa radial por internet, Una Voz en la Tormenta. Su servidor y productor y director del programa, Uriel Martínez. En este hermoso día quiero continuar con el tema del hombre espiritual y hoy nos toca analizar el estudio acerca del espíritu del hombre. Veamos qué nos dice la Escritura con respecto a este tema. El espíritu del hombre. Es imperativo que un creyente sepa que tiene un espíritu, puesto que, como pronto veremos, toda comunicación con Dios tiene lugar allí. Si el creyente no discierne su propio espíritu, siempre ignorará la manera de comunicarse con Dios en el espíritu. Fácilmente sustituye las obras del espíritu con los pensamientos y emociones del alma. De esa manera, su autolimita al mundo exterior, incapaz para siempre de alcanzar el mundo espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, verso 11, habla de el espíritu del hombre que está en él. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 4 menciona mi espíritu. Romanos 8:16 dice nuestro espíritu. Y 1 Corintios 14:14 utiliza la expresión mi espíritu. En 1 Corintios 14:32 habla de los espíritus de los profetas. Proverbios capítulo 25 y 28 se refiere a su propio espíritu. Hebreos 12:23 consigna los espíritus de los justos. Zacarías 12:1 afirma que el Señor formó al espíritu del hombre dentro de él. Estos versículos demuestran claramente que los seres humanos poseen en efecto un espíritu humano. Este espíritu no es sinónimo de nuestra alma, ni tampoco lo mismo que el Espíritu Santo. Adoramos a Dios en este espíritu. Según las enseñanzas de la Biblia y las experiencias de los creyentes, se puede decir que el espíritu humano comprende tres partes. O expresado de otro modo, se puede decir que tiene tres funciones principales. Estas son la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia es el órgano que discierne, distingue lo bueno y lo malo. Sin embargo, no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado en la mente, sino con un espontáneo juicio directo. A menudo nuestro razonamiento justifica lo que nuestra conciencia juzga. El trabajo de la conciencia es independiente y directo, pues no se somete a las opiniones del exterior. Si el hombre obra mal, la conciencia levantará su voz acusatoria. La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Es tan diametralmente diferente del sentido físico y del sentido anímico que se le llama intuición. La intuición conlleva una sensibilidad directa, independiente de cualquier influencia exterior. Ese conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento, la emoción o la voluntad es intuitivo. Sabemos
por medio de nuestra intuición, y nuestra mente nos ayuda a comprender las revelaciones de Dios y todos los movimientos del Espíritu Santo. Nos hace perceptibles a todos y al creyente a través de la intuición. En consecuencia, un creyente debe de tener en cuenta estos dos elementos: la voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición. La comunión es la adoración a Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos, sentimientos o intenciones, porque únicamente podemos conocerle directamente en nuestros espíritus. Nuestra adoración a Dios y las comuniones con Dios y con nosotros se llevan a cabo directamente en el espíritu. Tienen lugar en el hombre interior, no en el alma o en el hombre exterior. Así pues, podemos concluir que estos tres elementos de conciencia, intuición y comunión están profundamente enterrados y relacionados y fusionan coordinados. La relación entre conciencia e intuición es que la conciencia juzga según la intuición, condena toda conducta que no siga las directrices dadas por la intuición. La intuición está relacionada con la comunión o adoración en que Dios se da a conocer al hombre por la intuición y le revela su voluntad también por medio de la intuición. Ni la expectativa ni la deducción nos dan el conocimiento de Dios. En los versículos siguientes, separados en tres grupos, se puede observar rápidamente que nuestros espíritus poseen una función de la conciencia. Nótese que no decimos que el espíritu es la conciencia. La función de la intuición o sentido espiritual y la función de la comunión o adoración. Inciso A. La función de la conciencia en el espíritu del hombre. El Señor tu Dios endureció su espíritu. Deuteronomios 2:30. Salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34:18. Por un espíritu nuevo y justo dentro de mí. Salmo 51:10. Cuando Jesús hubo hablado de esas cosas, se sintió inquieto en espíritu. San Juan 13:21. Se le encendió el espíritu dentro de él al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Hechos 17:16. Es el espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Estoy presente en espíritu, y como que si estuviera presente, ya he pronunciado un veredicto. Primera de Corintios 5:3. No tuve reposo en mi espíritu. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13. Porque Dios no nos dio el espíritu de timidez. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Inciso B. La función de la intuición en el espíritu del hombre. El espíritu está dispuesto de veras. Mateo 26:41. Jesús, sabiendo en su espíritu, Marcos 2:8, suspiró profundamente en su espíritu, Marcos 8:12.
se conmovió profundamente en el espíritu. Juan 11:33. Pablo estaba constreñido en el espíritu. Hechos 18:5. Siendo fervientes en espíritu. Hechos 18:25. Voy a Jerusalén atado en el espíritu. Hechos 20:22. ¿Qué persona conoce los pensamientos de un hombre, salvo el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. Reconfortaron mi espíritu y también los vuestros. Primera de Corintios 16:18. Todos vosotros reconfortáis mi espíritu. Segunda de Corintios 7:13. Inciso C. La función de la comunión en el espíritu del hombre. Mi espíritu se complace en Dios, mi Salvador. Lucas 1:47. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. San Juan 4:23. Al cual sirvo con mi espíritu. Romanos 1:9. Sirvamos en la nueva vida del espíritu. Romanos 7:6. Habéis recibido el espíritu de adopción cuando clamáis Abba Padre. Romanos 8:15. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. El que está unido al Señor se vuelve un espíritu con Él. Primera de Corintios capítulo 6 verso 17. Cantaré con el espíritu. Primera de Corintios 14:15. Sí, bendeciré con el espíritu. Primera de Corintios 14:16. Me transportó en el espíritu. Apocalipsis 21:10. Por estos versículos podemos saber que nuestro espíritu posee por lo menos estas tres funciones. Aunque los hombres no regenerados aún no tienen vida, incluso así poseen estas funciones, pero su adoración va dirigido a espíritus malignos. Algunas personas manifiestan más que estas funciones, mientras que otras manifiestan menos. Esto, sin embargo, no implica que no estén muertos en pecados y transgresiones. El Nuevo Testamento no considera a los poseedores de una conciencia sensible, una gran intuición o una tendencia a un interés espiritual como salvos. Estas personas solo nos demuestran que aparte del pensamiento, la emoción y la voluntad de nuestra alma, también tenemos un espíritu. Antes de la regeneración del espíritu, está separado de la vida de Dios. Solo después de aquella vida en nuestros espíritus, la vida de Dios y del Espíritu Santo, y entonces serán vivificados para ser instrumentos del Espíritu Santo de Dios. Mis amados amigos, mis amados hermanos, es importante entender que esa parte que el ser humano tiene como un espíritu que Dios le puso, ese aliento de vida que allá en el huerto del Edén, cuando él era solamente un montón de tierra y el Dios creador de la gloria le sopló aliento de vida y el hombre pudo vivir, dice su palabra. Ese espíritu está en cada uno de los seres humanos, porque es por medio
de ese espíritu, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que uno llega al conocimiento del Dios eterno. Es por medio de ese espíritu que el hombre tiene una necesidad tan grande de Dios, porque de Dios vino. Fue el aliento de vida que Dios puso en cada ser humano. Fue el aliento que Dios le dio para que el hombre pudiera vivir. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, ese tesoro hermoso que Dios puso en tu naturaleza, no permitas que se pierda. Dale la oportunidad de que Cristo pueda transformar ese espíritu en tu vida y tú puedas ser un hombre espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor en este día te dé una excelente victoria en todo lo que usted realice. Dios me los bendiga y Dios me los guarde a donde quiera que usted se encuentre. Comuníquese con nosotros al 916-234-8997. Dios les bendiga y Dios me los guarde. Amén y amén.